¿Sabes cuál es la diferencia entre los cometas y los asteroides? Desde tiempos inmemorables, los cometas y los asteroides han ocupado un lugar destacado en la ficción y el imaginario popular. Y no es para menos, ya que los cometas y asteroides desempeñan papeles únicos, dejando su huella luminosa y su presencia imponente en el firmamento. Estos cuerpos celestes han inspirado mitos, leyendas y obras de arte a lo largo de la historia humana. Bienvenido a un nuevo video donde exploraremos las principales diferencias entre estos fenómenos. Acompáñanos en este viaje para conocer más acerca de los cometas y asteroides y descubrir todo sobre ellos. ¿Estás listo para comenzar? Los asteroides y cometas se formaron hace unos 4.600 millones de años después de que una nube gigante de gas y polvo colapsara y se condensara para crear el Sol. Los restos que orbitan alrededor del Sol se fueron fusionando en planetas, lunas y otros objetos. Los asteroides y cometas son los restos de este proceso. Ahora bien, a pesar de que un cometa y un asteroide guardan similitudes, también gozan de la suficiente diferencia como para ser considerados entidades distintas. ¿Qué son los asteroides? Los asteroides son trozos de roca cuyo tamaño oscila entre unos pocos metros y cientos de kilómetros de diámetro. La NASA ha identificado más de 1 millón de asteroides y más de 150 de ellos tienen sus propias lunas. En 2022, los astrónomos publicaron pruebas de que el asteroide Electra tiene hasta 3 trozos de roca en órbita, lo que lo convierte en el primer asteroide cuádruple orbitando. Durante muchos años, los astrónomos consideraron que Ceres es el asteroide más grande, con unos 860 kilómetros de ancho. Sin embargo, en 2006, la Unión Astronómica Internacional reclasificó a Ceres como planeta enano, convirtiendo a Vesta en el asteroide más grande, como 329 kilómetros de ancho. Los asteroides pequeños se denominan meteoroides. Si entran en la atmósfera terrestre se denominan meteoros o estrellas fugaces, y si un meteoro golpea el suelo, se convierte en un meteorito. En la actualidad, la mayoría de los asteroides en nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol en una región situada entre Marte y Júpiter llamada cinturón de asteroides. Muchos astrónomos creen que el cinturón está lleno de material primigenio que nunca se pegó a un planeta debido a la atracción gravitatoria de Júpiter. Otros teorizan que el cinturón podría ser un campo de refugiados cósmico para los restos de planetas que se formaron en otras partes del sistema solar. ¿Qué son los cometas? Los cometas son bolas de hielo y rocas cuyas colas brillantes pueden verse a veces desde la Tierra cuando surcan el cielo nocturno. Las colas de los cometas crecen cuando sus órbitas las acercan al Sol, lo que hace que estos objetos helados se calienten y expulsen una estela de gas y polvo. El Sol ilumina la cola dándole un brillo majestuoso. La observación de estos objetos celestes nos proporciona no solo un espectáculo visual impresionante, sino también valiosa información sobre la composición y la historia del sistema solar. En comparación con los asteroides, los cometas suelen tener órbitas más elípticas u ovaladas. También contienen más compuestos químicos que se vaporizan al calentarse, como el agua, y cuando se observan a través de un telescopio, los cometas parecen más borrosos que los asteroides. Aunque es posible que haya billones de cometas rodeando los confines del sistema solar, las cometas brillantes aparecen en el cielo nocturno visible a la Tierra solo una vez por década. Se dividen en 2 tipos, cometas de periodo corto y cometas de periodo largo. Los cometas de periodo corto tardan menos de 200 años en orbitar alrededor del Sol, y muchos de estos objetos proceden del cinturón de Kuiper, un anillo de cuerpos helados situado más allá de la órbita de Neptuno. El más famoso es el cometa Halley, que aparece cada 75 o 76 años. Se cree que la mayoría de los cometas de periodo largo proceden de la nube de Oort, una teórica colección de objetos que rodea los confines del sistema solar. Según la NASA, estos cometas pueden tardar miles o incluso millones de años en orbitar alrededor del Sol. La aparición de estos cometas en el cielo nocturno es mucho más difícil de predecir porque hay pocos registros de sus apariciones en el pasado. A partir de abril del 2021 hay 4.595 cometas conocidos, un número que aumenta constantemente a medida que se descubren más. Sin embargo, esto representa solo una pequeña fracción de la población potencial de cometas, ya que se estima que la reserva de cuerpos similares a cometas en el sistema solar exterior es de 1 billón. En resumen, la diferencia sustancial entre un asteroide y un cometa radica en su composición. Lo primero se forma de roca, mientras que el segundo de hielo y polvo interestelar,
Unido a ello, los cometas tienen órbitas más elípticas u ovaladas. Lo cierto es que los cometas y los asteroides infunden un gran temor en la mente humana, y con razón. En algún momento futuro, una de estas macizas rocas o gélidas bolas de hielo podrían chocar con la Tierra, faltando y alterando el curso de la historia. Por ejemplo, está ampliamente aceptada la teoría de que fue el impacto de estas características la que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Los astrónomos están constantemente a la búsqueda de cuerpos más grandes que podrían seguir una trayectoria más catastrófica. El asteroide con más probabilidades de chocar contra la Tierra en los próximos 300 años se llama Bennu y es una roca de aproximadamente unos 500 metros de ancho. Pero las posibilidades de que toque contra la Tierra en este tiempo son escasas, solo uno entre 1750, y las fechas más probables para un impacto no serían hasta finales del 2100 o principios del 2200. Mientras tanto, la NASA trabaja en un plan para desviar asteroides mortíferos. En el año 2022, la agencia estadounidense estrelló una nave espacial contra un asteroide de 150 metros de ancho. La prueba fue un éxito, ya que el asteroide se desvió considerablemente de su trayectoria y parte de su superficie rocosa se desprendió formando una polvorienta cola de escombros. Estos cuerpos celestes, remanentes del nacimiento de nuestro sistema solar, son testigos silenciosos de la evolución y la complejidad que caracterizan al gran universo que habitamos. El espacio exterior, con sus maravillas y desafíos, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración que nos impulsa a mirar hacia arriba, hacia las estrellas, con asombro y respeto. La clasificación y el estudio de asteroides y cometas no solo alimenta la curiosidad científica, sino que también tienen implicaciones prácticas y potencialmente cruciales para la supervivencia de la humanidad. Recordemos que la exploración del espacio exterior nos invita a contemplar la inmensidad del universo y la fragilidad de nuestro pequeño planeta. A medida que avanzamos de la comprensión de cometas y asteroides, no solo expandimos nuestros límites científicos, sino que también nos enfrentamos a la asombrosa belleza y complejidad de un cosmos en constante evolución. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este educativo video y hasta aquí. Esperamos que hayas disfrutado de este contenido y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta pronto.